Dicen que las calles de Sevilla durante la década del 2000 tuvieron una banda sonora cargada de punk rock, de reivindicación y de protesta. Guitarras aguerridas, letras muy cuidadas, querencia por la melodía, un directo arrollador y un legado musical que merece ser recordado. Te damos la bienvenida a su historia. Ellos son Protesta. Difícil comunicar lo que siento yo. No vivo un café ni siento barrotes. También comprendo aunque eso no importe, no. En mi día a día preferiría pensar. En mi día a día sin pretender mucho más. Desde pequeño todo fue distinto y cada día le hablas a un niño tú. Y me imagino el día en que salga el sol, que me ilumine, que pueda sentir calor. Preferiría pensar en mi día a día sin pretender mucho más. Y me tocó desparramar vuestros sueños. Y hoy quizás me siento un poco pequeño. No le busques explicación, sé que nunca podré ser el mejor. Añoro vuestra compasión. Muy buenas, aquí estamos una semanita más en nuestro rinconcito de la onda local de Andalucía. Generación Playlist, enciclopedia sonora de la escena alternativa andaluza, se monta en la máquina del tiempo para quitarnos 15 años de golpe y recordar la música de Protesta. En las labores técnicas tenemos a Pedro Blanco dirigiendo el chiringuito, muy emocionado hoy. Este que te habla, Rafa Sánchez. Este temazo se llama Pequeño, allá va Bill. Dale para arriba, Peter. Siento volar y otros prefiero no sentir. Sé que lo llamáis enfermedad, mi mente no puedo compartir. Y me
Siempre que pienso en mis años de facultad, esa época de vivencias muy intensas, esa época en la que te sientes eterno, que sabes que estás en uno de los momentos más bonitos de tu vida, siempre que pienso en esos años, me vienen a la cabeza bandas como La Mala Hostia o los invitados de hoy, los Protesta. Protesta, que fue una banda de culto que existió en Sevilla y que nos trajo con sus canciones La mirada de los olvidados, unos discos que nos armaron de esperanza. Empezaron desde abajo, pero llegaron a lo más alto que se puede conseguir en esto de la música. Llegaron a nuestros corazones y lograron coser su música a nuestros recuerdos. Se separaron en 2010 en un concierto mágico en su tierra, en Sevilla, con una sala Marandar hasta los topes de gente y todo el mundo con un nudo en la garganta porque sabíamos que se nos acababa una etapa de la vida en ese bolo. Nuestro deber como servicio público es que el patrimonio cultural y musical de Andalucía no caiga en el olvido y hoy toca reivindicar el legado de un grupazo al que seguimos echando mucho de menos. No sabes la ilusión que me hace poder darle la bienvenida a nuestra trinchera musical a Rubén, al Robert y a Felipe. Bienvenidos, Protesta, a la onda local de Andalucía. Aupa y gracias. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Que decimos que Rubén es guitarrista, Robert también a la otra guitarra, ambos con coro, y Felipe fue el último vocalista de la banda. Correcto. Y que venís en representación de una historia de 10 años, una década de punk rock, de rock combativo, de letras con mucho mensaje, y en representación también de una serie de músicos que también os acompañaban, ¿no? ¿Quién me puede ir diciendo un poco quiénes pasaron por Protesta para darles aquí el saludito? Bueno, pues aparte de nosotros tres que estamos aquí, mandamos un saludito, voy a empezar desde abajo arriba, ¿no? Desde que se formó. Un saludito a Mario, que fue el batería que arrancó con nosotros el proyecto, y a Paco, por supuesto, también, que fue el guitarrista también que arrancó, y a Itobé, que fue el cantante que se bajó ya en la última fase, en los últimos años, que fue cuando entró Felipe. Y creo que no me deja nadie en el tintero, chicos. Falta un bajista por aquí. Ah, bueno, claro, tío. Que además se echa de menos porque estaría aquí poniéndonos la cabeza como un bombo. Falta un bajista y un batería. Que los considero dentro. Fernando, por supuesto, a la batería, y Alejandro Alcolado, al bajista, que su deseo era de haber venido hoy, pero bueno, hay otras circunstancias que se lo impiden. Así que desde aquí un abrazo y un besote enorme. 15 años hace ya que se bajasteis de aquel escenario de la Marandar en 2010, y 15 años que la gente os sigue recordando. Todavía voy al concierto y alguna camiseta de Protesta veo por la calle, y todavía hay gente que habla de vuestras canciones, de vuestros discos. Y hombre, 15 años después, la onda local de Andalucía, veíamos obligado el poner un poco en valor todo lo que hicisteis. ¿Os esperabais, digamos, este impacto mientras lo estabais haciendo? ¿Una cosa que iba a perdurar mucho más allá de...? Bueno, no, en realidad no. O sea, yo estoy realmente abrumado con todas las cosas bonitas que nos estás diciendo y todas las flores que nos estás tirando. Protesta fue una banda que salió en su día hace ya mucho tiempo. Eran otros tiempos, eran otras edades, eran otras inquietudes, eran otras cosas, y yo realmente, bueno, salvo hay algunas personas que te llegan y te dicen, oye, tú tocabas en Protesta, ¿no? De una manera muy puntual, ¿no? Porque, bueno, aquí unos y otros pues hemos seguido haciendo cosas a nivel musical, pero bueno, tampoco creo que tuviésemos la repercusión tan grande, ¿no? Que estás ahí... Por lo menos en Sevilla yo creo que sí, Rubén. Bueno, a mí me enorgullece mucho que digas esas cosas, y mira, me estoy sonriendo, ¿sabes? O sea que para mí es abrumador, me he quedado ahí como un poco descolocado, ¿sabes? 3 discos: La mirada de los olvidados, ¿no?, de 2001, del Armado de Esperanza, de 2004, Desde abajo, 2007, y luego un EP a título póstumo, que por fin pudimos escuchar tu voz grabada con Protesta, Felipe, Sí. en 2011, ¿no? Creo que salió un añito prácticamente después de... Más o menos. Más o menos. Esto se grabó, sí, en 2010, diciembre de 2010, sí, en 2011. Uh-huh. Estamos hablando, como veíais, dentro de un punk rock, pero bueno, ¿qué podía caracterizar un poco el sonido Protesta? Bueno, el sonido Protesta más o menos era lo que íbamos, los grupos que íbamos escuchando, que nos iban dando esa impronta, esa cosa que todos los grupos escuchamos. Hemos mamado de Gérmenes, hemos mamado de Reincidentes. También, bueno, yo venía un poco de la parte un poquito más
potente, tú lo sabes. Sin Tregua ya es un estilo más S.A. y eso. Pero bueno, Protesta al final era un poco una mezcla, ¿no? También hay aquí el compi con las gaitas y... Se cuidaban muchísimo los coros. Exactamente, Sí, yo decía también. eso, eran estribillos y coros. Protesta sí tenía algo ahí, como tú dices, algo que definiera la banda o algún punto de... Nosotros casi todos los temas o muchos de los temas salían a raíz de un estribillo que el cual te llegaba, ¿no? Bien por la letra, bien por la melodía, te emocionaba y decíamos, venga, pues aquí tenemos material para hacer un tema. Otros no, otros salían directamente enteros, pero los coros estábamos ahí cantando a piñón, ¿sabes? O sea, no eran cosas puntuales, sino que eran ensayos de coros. No, cuidabais la armonía mogollón. A tope la afinación. Sí, doy fe. Algunos Aquí- que costaba, Pero ¿verdad? todo era El porque no compi- sabíamos tocar. Entonces, si no sabíamos tocar, pues vamos a intentar cantar. Que tampoco sabíamos cantar. pero- Exacto. Pues lo intentamos, ¿no? Estamos hablando que Protesta se forma en el año 2000, ¿no? El efecto 2000 fue el nacimiento de Protesta. 2000, debe ser. sí, Si bueno. fue una década y os separáis en 2010, tendría que ser Yo el le- año 2000. ¿Cómo fue, Rubén, ese proceso de...? Yo tengo un recuerdo, hoy antes de venir estaba pensando de, oye, ¿esto cómo fue? Yo recuerdo que fue una tarde de verano y Tobé, que se vino a casa de mis padres, cuando yo vivía todavía en casa de mis padres y tal, y veníamos con la idea de un tema, ¿no? O sea, teníamos ahí como inquietudes, él tenía otra banda, yo no tenía banda, pero frecuentaba mucho los ensayos de Sin Domicilio Fijo, ¿no? Degenerados a posteriori. Y Grupo del Robe. Exactamente, el grupo de Robe. Ya hablaremos después de eso, de cómo nos fusionamos y tal. Y yo recuerdo que fue una tarde en casa de estas de verano que no tenías nada que hacer, en aquella época no había tantos recursos, ni había tantas cosas, ni tal. Y entonces pues dijimos, vamos a montar alguna historia. Y Tobé trajo la letra, con una guitarrita española empezamos a darle forma, empezamos a cambiar textos, empezamos a decir, oye, pues mira, tira por aquí, tira por aquí. Y en una tarde hicimos Por Cuba. Y En cuando una tarde, escuchamos Por madre Cuba dijimos, hostia, tío, esto está guay, tío, ¿no? ¿Qué? Esto mola. Después, antes de montar la banda, le damos con teclados, así que te ponían ritmos de tupa, y tú tocabas en lo alto y decías, oye, pues puede molar la cosa de darle forma. Y ahí yo creo que fue el inicio de Protesta, que anteriormente éramos Los Olvidados. Los Olvidados. Por ahí Exactamente. el primer disco, La mirada de los Exactamente, olvidados. Exactamente, de ahí vino la historia. Enroláis a Armario y al Paquito, ¿no? Y os lanzáis en Dos Hermanas con el Sergio James a grabar el primer álbum ya producido por Jaime Cuadrado de Gérmenes. ¿Cómo viene esa historia? ¿Cómo conocéis a Jaime? Pues Jaime fue a través de Dani, de Gérmenes, porque en aquella época, pues bueno, el faranduleo punk rockero o rockero sevillano, pues nos veíamos en la Plaza San Pedro, nos veíamos en el Capote, nos veíamos por las zonas del río y siempre estaban las guitarras por allí. Nosotros, o sea, yo personalmente sabía quién era Dani de Gérmenes, por allí andaba también Poncho K, andaba Albertucho, entonces había como una especie así de afluencia de fines de semana en la que, bueno, ya en una de estas, pues estás allí con tu calimocho y tal, y te acercas, oye, tío, tú eres de los Gérmenes, ¿no? Sí, tío. Empiezas a hablar, nos intercambiamos los teléfonos fijos, Dani llama, oye, que os vengáis a un ensayo de los Gérmenes, porque nos declaramos como seguidores, ¿no? De Gérmenes ahí a tope. Y bueno, tú le das el teléfono, pero tú dices, yo no, ni me va a llamar nunca, ni nada. Pues sí, llamó el colega y nos encajamos en Tomares, Paco y yo, en autobús de línea, con unos nervios del carajo, porque íbamos a ver a los Gérmenes, a ensayar. Y allí, pues claro, los conocimos a todos ellos y a raíz pues, de conversaciones, tal, después nos devolvieron la visita. Le dijimos, tío, pues veniros un día al local y os enseñamos lo que hacemos y tal. Vino Jaime y Dani, los dos vinieron. Y al salir del ensayo nos dijeron, tío, tenéis que grabar. Tenéis que grabar algo, tío, ¿qué hacéis? No sé qué. Y ahí Jaime sí dio un poco más el paso al frente. Y claro, a nosotros nos cautivaba todo lo que hacían Gérmenes en aquella época y lo que siguen haciendo actualmente, ¿sabes? O sea que entonces al dar el paso adelante todo fue muy fácil, Rafa. Y así nace La mirada de los olvidados. Escuchamos el Por Cuba, esta Dale canción caña, sí. que hace que nació Protesta aquel día, ¿no? que Protesta naciera. Vámonos allá. Por Cuba. Latinoamérica, todos los pueblos
prefiero morir. Y en Chiapas la guerrilla va a seguir. En Tijuana siguen resistiendo. Y en Nicaragua o en las calles de Brasil por Cuba va a romper bloqueo con dignidad. Prefiero morir. Y en Chiapas la guerrilla va a seguir. En Tijuana siguen resistiendo. Y en Nicaragua. Hola, ¿qué tal? Aquí desde Santander, Fernán, Robe, Paco, sé que no me vais a escuchar. Aquí Pedrito la mala hostia. A los demás que os veo más a menudo menos a Robert, os quiero, cabrones. Nada, solamente quería comentaros que después de haber sido vuestro técnico, vuestro compañero de local, vuestro saltador de colchones y vuestro compañero de gira 2x1, durante años, solo quiero decir, bueno, no, quiero decir muchas cosas, pero bueno, principalmente que sois la banda más comprometida, más seria y más entregada con la que he compartido giras nunca y vida. Y como personas sois excepcionales, vosotros lo sabéis. Os mando un besito desde Santander, un poquito borracho, escuchando Britney Spears. Ahí teníamos a Pedrito de la mala hostia, el Pedro, primero de las voces que vamos a estar escuchando hoy, porque aunque ustedes no lo creáis, Protesta ha tenido un gran impacto en la vida de mucha gente, incluso más allá de lógicamente las fronteras sevillanas y andaluzas. Pedro de la mala hostia fueron compañeros vuestros también de discográfica en la VC Records. Eso ya fue el paso al segundo disco, al Armados de Esperanza. Pero estábamos todavía con La mirada de los olvidados. ¿Cómo? Porque La mirada de los olvidados, pese a no tener discográfica como tal, sí tuvo una gran distribución con Tipo, creo recordar, y llegó incluso a México. ¿Cómo recuerdas, Rubén, toda aquella movida de que la mirada de los olvidados tuviera tanto camino? Sí, tío, en verdad, o sea, no teníamos sello porque nosotros éramos y seguimos siendo amantes de Do It Yourself total. Pero si te fijas aquí atrás hay un sellito que es Building Records, que era un colega de nuestro barrio que tenía este sello pequeñito, y él fue el que nos introdujo un poquito más en el tema de que se puede hacer ediciones autogestionadas. Hacían, yo qué sé, en aquella época vinilos compartidos de 7 pulgadas, 2 canciones de un grupo y otras 2, iban a fabricar a Rusia, hacían ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hablando con él, que él, Jaime, se llamaba el chico, fue el que me enseñó a tocar la guitarra, precisamente. Pues él fue el que también dijo, oye, pues yo colaboro, dice, el punk rock a mí ni me va ni me viene, porque ellos hacían más rollo crash, y hacían rollo así más noise y cosas así más agresivas, pero dice, tío, me parece que hay que apoyar las cosas del barrio, tío. Entonces ellos sí nos compraron una serie de copias por anticipar, y después fue lo que tú dices, contactamos con Tipo. En aquella época tenía un proyecto que se llama Maquetipos, no sé si os acordáis, se vendían maquetas, ¿sabes? Y el catálogo Tipo te llegaba y lo esperabas con ansia cada mes, ¿no? Para tú decir, hostia, a ver qué es lo que viene y tal. Entonces contactamos con ellos y nos dijeron, venga, os distribuimos, no sé, fueron 500 copias, creo que nos dijeron, mandadnos 500 discos y os lo ponemos en las tiendas, evidentemente con su respectiva comisión y tal. Pero la cosa funcionó muy bien, tío. Y yo creo que fue porque teníamos una portada muy bonita. La portada probablemente sea la mejor portada, ¿eh? Es una portada muy bonita. De hecho, se vendieron las copias, se hizo una segunda edición que nos las hizo Paco Trilita en aquella época. Y Tipo, a raíz de Piñón, yo creo que era Itobel, que estaba ahí siempre con el teléfono ahí dando ahí brasa un poco, consiguió que nos hicieran unas camisetas también muy chulas que, según nos dijeron, se vendieron también muy bien, ¿sabes? Entonces, pues ahí vino de la distribución de esto, y ya te empezaban a llegar pues correo electrónico, SMS, que en aquella época no había WhatsApp, evidentemente, y te llegaba gente de todos los puntos del Estado español, hasta que incluso una gente de México, no recuerdo su nombre, creo que eran Azcatasuna Records, o sea, imagínate, México, Azcatasuna Records, ¿sabes? Más punky que donde los fabrican, ¿sabes? Y también nos propusieron hacer una edición. Nosotros, evidentemente, le dimos el visto bueno y creo que la hicieron. Le dijimos, oye, mandadnos unas copias para tener una edición de La mirada de los olvidados mexicana, pero nunca llegaron. Así que ahí se quedó la cosa. Y de La mirada de los olvidados a Armados de Esperanza, vuestro siguiente disco, ya ahí hay cambios de formación. Mario abandona el barco y se une Fernando, ¿no?
Y cuando grabáis este segundo disco también en Dos Hermanas, creo que justo cuando lo grabáis, o por lo menos yo lo recuerdo así, es cuando entra también Ale a tocar bajo, aunque no lo había grabado, y Tobé pasa a cantar simplemente, se ocupa solamente de la voz. Sí. Esto, o sea, Ferna entró y él hizo el trabajo del disco de Armado de Esperanza. Él se curró la batería porque ya te digo, Mario, cuando hicimos los conciertitos de presentación del primero, pues decidió cambiar de aires y tal. Entró Fernan y Ale, yo creo que entró, pero después, ¿verdad? ¿No? Después de grabarlo. Sí, el disco lo grabó Itobé. Lo grabamos en el mismo estudio que grabamos el primero con Sergio James, que era un tío muy salado y sigue siendo un tío muy salado, que estuvimos trabajando porque él en aquella época estaba remodelando el estudio y necesitaba peones de albañiles allí, ¿sabes? Como nosotros íbamos con presupuesto ajustado, pues allí nos remangamos las mangas y nos fuimos a tirar muros, a quitar azulejos y él nos devolvía, o sea, él nos pagaba en horas de estudio, ¿sabes? O sea, imagínate hasta qué punto. Me acuerdo que teníamos la coña del peón de las espinillas ensangrentadas porque saltaban los cachos de azulejo y todo el mundo allí con los cortes y demás. Pero bueno, son cosas que a día de hoy no se olvidan y eso es por algo, ¿sabes? Y Armado de Esperanza ya sale con la Working Class Records. Exacto. ¿Cómo fue? ¿Se acercó Nacho VC a ustedes? Esta discográfica mítica de los 90 y 2000 de Madrid. ¿O fuiste ustedes los que le entraste ahí? No, fuimos nosotros. De hecho, eso tuvimos la referencia de La Mala Hostia, que no hemos hablado del mensaje de Pedrito, que podíamos hacer un programa sobre ese mensaje. Pedro, te quiero, ¿sabes? Y entonces, cuando lo hicimos, vimos que había sacado a La Mala Hostia y que eso, en aquella época pues se vendían disquitos, se hacían ediciones y tal, y lo tanteamos y nos dijo que sí, que le molaba la historia y que, bueno, aunque nosotros habíamos pagado el máster, que él hacía la edición del disco. Para nosotros fue un subidón bastante importante, pero yo creo que La Mala Hostia también tuvo por ahí algo que ver, ¿eh? Porque eso fue la época en la que ellos sacaron su primer CD. Y como hablábamos y compartíamos muchas cosas, pues yo creo que algo tuvieron que ver. Y también de esa discográfica había más bandas andaluzas. Y también había otro amigo que se ha querido pasar hoy por el programa. ¿Qué pasa, familia? Aquí Javi Inadaptados. No me quería perder el mandar un saludito a mis compadres de Protesta. Buenos amigos ahí y muy buenos ratos que hemos echado juntos. La verdad es que es un placer siempre que hemos coincidido con ellos. Algunos perdí un poco el contacto y demás, pero por ejemplo con mi amigo Rubén pues seguimos hablando y ahí seguimos manteniendo el contacto y sé que eso es para siempre ya. Y muy guay, tío, los Protestas muy guay. Yo los conocí porque ya ahí nosotros teníamos mucho colegueo con los Gérmenes y ya pues de vez en cuando rulábamos con los Gérmenes, tocábamos por ahí con los festis de VC y ya pues nos comentaron que el Jaime, creo, ¿no? Los había cogido para producirles el primer disco, creo recordar. Y la verdad que cuando lo escuché, me quedé flipado. Me encantó de primera, ¿no? Y bueno, los discos que fueron sucediendo al primero, batinazo. Me encantaban y después pues, a nivel personal pues, unos tíos de puta madre. Tuvimos el placer de que colaboraran ellos, yo creo que casi todos, ¿no? Vinieron en el lote completo o casi al completo al estudio a grabarse un temita con nosotros en uno de nuestros discos y nada, de puta madre. Así que nada, larga vida a la Protesta y a ver si algún día hacemos un festivalito de vieja gloria o algo así y nos juntamos, toda la trupe. Que yo, besitos para todos y mucha salud y alegría. Un besito. Hay que ver la hermandad tan bonita que había esos años, ¿eh, Rubén? Este sí que es un bastinazo bueno. Esta banda sí que era un bastinazo. Sí, Javi de Inadaptado, banda de punk rock también de Cádiz. Sí, también hicimos algunas cositas con ellos, también compartíamos muchas cosas. Teníamos muchas cosas en común, los grupos de aquella época, ¿eh? Ilusión, teníamos horas de ensayo a la espalda de cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer esto otro. Y todo en base a eso. A la ilusión y a darle visibilidad, tío, al punk rock, ¿sabes? Y a la escena un poco. Este disco es mi favorito, El Armado de Esperanza, tiene probablemente mis temas favoritos de Protesta. Y es el disco que cuando yo lo escuché, yo venía de haber escuchado La Mirada de los Olvidados, que me lo pasó un compañero de la facultad, Albert, que al parecer estaba en la clase con tu hermano. Ajá. Habían coincidido y tu hermano le había dado un disco. Y él fue el que me dijo, esto te tiene que gustar a ti seguro. Y lo flipé, pero cuando escuché El Armado, ahí dije yo, esta gente van a coger
a los Disidencia. Se van a plantar en esa línea de flotación, ya una vez pasado bandas como Reincidente o Boicot, la que venía por detrás un poco. Y no sé si llegó en algún momento a conseguirse ese pasito, Rubén. No, hombre, yo creo que no. Nosotros lo intentamos, ¿no, chicos? ¿No? ¿Qué pensáis, no? O sea, nosotros le echábamos ahí muchas horas, tío, muchas horas y mucha ilusión y todo el día tirando de teléfono y con esfuerzo. Pero después, por H por B, pues bueno, al nivel de Disidencia yo creo que ni de coña, ¿sabes? No. Pues había temas como el que vamos a escuchar que están, yo creo que a ese nivel superior. Esto es un himno para una generación, sobre todo de la parte de zodiacal, digamos, de Sevilla. Para los scouts del barrio, esto es... Pero bueno, sí, yo lo catalogo dentro de mi visión, que con esta hipermetropía tengo que llevar siempre gafas porque veo las cosas un poco distorsionadas. Yo la veo como un himno generacional, por lo menos de mi generación. Estoy hablando aquí en Sevilla, ¿vale? Del rock sevillano, ¿vale? Y además una canción que después versionarían incluso bandas como Silicon Eye, allí en Euskadi, en una versión que además participaron los propios Inadaptados que acabamos de escuchar a Javi. Cierto. Estoy hablando en euskera, ¿verdad? Es verdad, no lo recordaba yo. Con una parte en euskera. Claro. Sí. Fue un tema en el que grabamos una guitarra acústica y para nosotros eso era como, hostia, una guitarra acústica, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, no? Esto ya de mayores, Claro. Pero sí, quedó bonito. Estamos hablando de 1900 sueños. Echo la mirada atrás, el silencio se hace eterno en los rincones de tu cuerpo y mi ansiedad por volver y no poder. ¿Dónde están los mil colores con los que pintamos las flores y las mil revoluciones que dejamos sin hacer? Viendo las moscas pasar se corroe nuestro cerebro, se adormece y se hace viejo el corazón, enmudece sin tu voz. ¿Cuánto dura esta locura? Que no hay noche sin su luna. Nunca es mucho lo que es justo, nunca es justo lo que es duro. Paso las noches en vela buscando otra primavera. No podemos dejar que el corazón se nos haga viejo, que nos caiga encima el cielo y olvidar que todo está igual, que en 1900 sueños donde se detuvo el tiempo y que tenemos que cambiar. Coma el tedio, que no haya remedio, que se nos quieren pegar los pies al alquitrán. Me perderé, hazme volar sin miedo, susúrrame palabras de consuelo, dame tu piel hasta ponernos ciegos, bebiendo tu veneno. Paso las noches en vela buscando otra primavera. No podemos dejar que el corazón se nos haga viejo, que nos caiga encima el cielo y olvidar que todo está igual, que en 1900 sueños donde se detuvo el tiempo y que tenemos que cambiar. No podemos dejar que el corazón se nos haga viejo, que nos caiga encima el cielo y olvidar que todo está igual, que en 1900 sueños donde se detuvo el tiempo y que tenemos que cambiar.
Estás escuchando Generación Playlist. Te recuerdo que sigues en tu emisora municipal o comunitaria dentro de la red de la onda local de Andalucía. Esto es Generación Playlist, tu programa musical favorito, y hoy estamos trayéndote el legado, la carrera musical de Protesta, una banda que animó el cotarro punk rockero en Andalucía durante la década de los 2000, 10 años de experiencia, 3 discos a sus espaldas, un EP también, y hoy tenemos a 3 de sus integrantes, Rubén, Robe y Felipe, aquí acompañándonos. Hemos dejado a Protesta con su segundo disco en este repaso cronológico, Armados de Esperanza, y damos el saltito ya al tercero desde abajo, que es un pedazo de álbum también que yo creo que también mereció un poquito más de atención que la que tuvo. Era la primera vez que grababa, y no en Dos Hermanas, sino ya en los estudios de Jaime, ¿verdad? Cuadrado de Germen, en Shimo Studio, creo recordar. Sí. Y canciones muy redondas también. Este fue el primer disco que se hizo en el estudio, que de reciente, vamos, hace poquito Jaime me lo dijo, dice este fue el primer disco y yo es algo también que tengo constancia. Aquí, si te fijas, vamos, aquí con los libretos por delante, es el disco que tiene más agradecimientos, el disco que está como con una presentación más, no sé, yo lo veo más organizado, más claro, más, no sé, me da esa sensación. Y el primer disco que ya tenéis en la banda por pleno derecho grabando a Ale, que habíamos dicho que en ese impasse del segundo al tercero había entrado con el bajo para Itover cantar solamente, y ya estaba Robe. Robe, ¿cómo fue tu entrada? Pertenecías a Degenerado, y prácticamente entre Ale, que también era de Degenerado, y tú hiciste ahí una fusión con Protesta. Pues sí, yo estaba en Degenerado, y bueno, el proyecto pues por unos motivos por otros pues terminó. Y bueno, yo en ese momento estaba un poquito intentando hacer otro proyecto, haciendo cositas, y me llamaron, oye, mira, ¿te apetece venir con nosotros? Y realmente éramos compañeros de local, éramos amigos de fin de semana, estábamos mucho tiempo juntos. Así que yo creo que fue una incorporación natural. En ese momento también Paco dejó la banda de Protesta, así que bueno, fue un movimiento natural, yo creo, porque éramos muy conocidos, amigos todos, y destinado a entenderse. Salió natural. Totalmente. ¿Y qué aportó esa incursión degenerada al sonido Protesta, Rubén? Pues creo que en aquel momento aportaron mucha comodidad, porque nos sentíamos muy cómodos. Que no es poco, ¿eh? Claro. Tú sabes que a la hora de estar creando y demás, pues es interesante. Robe estaba un poco en la recámara ya también, porque se planteó la opción incluso de meter a 3 guitarras en el grupo, ¿sabes? Es decir, los degenerados se separan, tío, somos hermanos. Calienta que sales. Exactamente, pero no sé, al principio sonaba como un poco raro, en plan como los Maiden con 3 guitarras, un poco ahí raro, ¿sabes? Si tocáramos como los Maiden, pues mira, de puta madre, pero como no es el caso. Entonces dio la casualidad que Paco decidió tal, entró Robe, entró Ale, o sea, llegaron con eso, con ideas claras también de cómo se trabaja, con una calidad humana muy importante, ¿sabes? Que a la hora de meterte en un local creo que también influye bastante. Y venían con muchas ideas, tío, ¿sabes? Robe y Ale, o sea, que es lo que ha dicho él, es que compartíamos espacio, compartíamos sitios, compartíamos manifas. Incluso compartisteis alguna canción que otra que os llevasteis de Degenerado. Claro, el genocidio palestino, ¿no? Que hoy por desgracia está tan madre mía, tan candente, pues, pero vamos, fue robado lo que ha dicho antes Robe, ¿no? Fuera de micro, que fue ese día que fue, ¿sabes? Vino Riqueto a grabarla también en su día y bueno, pues yo creo que en esa época pues aportaron a nivel personal, a nivel musical también aportaron y sobre todo yo creo que fue como, oye, es un cambio, pero no era como un cambio realmente, era como... Es que yo creo que Robert lo ha hecho muy bien, fue algo natural, ¿sabes? Era como si se veía venir, que iba a pasar, no sabemos cuándo, pero en algún momento los que se vayan saliendo un poquito del carril van a dar paso a los que realmente quieren estar un poco, ¿sabes? Entonces pues yo creo que fue un poco así. En esta época también recuerdo, creo que sí, que tocabais ustedes un concierto en el Valle con una banda extremeña, creo recordar, o por lo menos yo conocí a esa banda ese día. Y tenemos a
a una representación de jerteña, digamos, aquí también, que os quería mandar un saludito. Buenas tardes, chavales. Aquí Crespo de la Taberna de Mou, desde el Valle del Jerte. Puedo contar muchas cosas de protesta, la verdad. Que empezamos a la vez, que empezamos ahí a encontrarnos por los escenarios y tal. Pero bueno, lo principal me voy a quedar con cómo eran y por suerte cómo siguen siendo. Porque aunque de vez en cuando seguimos compartiendo historias en esta vida y espero que siga así por mucho tiempo. Así que un abrazo fuerte, Rubén, Ale y para el resto de protesta. Y ya que está ahí el Rafa, para ti también, Rafita. Si os quiere, chavales. Y nosotros a ti, Crespo, de la Taberna de Mou, otra banda también que yo creo que se merecía más de lo que finalmente... Ya tocaban, que los Taberna de Mou tocaban a tope, Pero yo qué sé. Yo tengo la cosa de que en esa década también salieron bandas muy potentes que por la coyuntura no llegaron a situarse, porque también festivales sin relevo generacional, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los problemas que sabemos, pero que se merecían un poquito más de estabilidad porque nos hemos perdido discos muy buenos que podían haber salido si esas bandas hubieran seguido, con un poquito más de apoyo, creo yo. Seguro. Y La Perrera es la que vamos a escuchar. Aquí colaboraciones potentes, estamos hablando de Fernando Medina de los Reinci. Los Reinci yo creo que sí es básico yo creo que en todo el mundo en Sevilla, ¿no? Todo el mundo tiene influencias de Reincidentes y tener a Fernando cantando un tema tuyo siempre te sale la lagrimita. Para nosotros era como referente, o sea, Reincidente. Para ti, para Robe, para Felipe, para mí, o sea, Reincidente. Ahí al pie del cañón, entonces salió la oportunidad y para mí era algo muy importante, ¿sabes? Que viniera Fernando a compartir con nosotros algo más que palabras, ¿sabes? O sea, ahí hubo sentimientos y ahí hubo no sé, fue una tarde muy especial y bueno, fue un sueño cumplido en cierto modo, ¿sabes? Uh-huh. La vamos a escuchar ahora. Después del Desde Abajo, no sé en qué punto exactamente es cuando Itobe sale, pero no sé por qué en mi memoria, y aquí puede ser que mi memoria me esté engañando, lo recuerdo como relativamente cerca de la salida del disco, el abandono de Itobe. Pues la verdad que ahí me pone en un compromiso porque... Por lo menos en mi recuerdo, no sé cuánto tiempo pasó, pero bueno, que me acuerdo de pensar cuando me enteré la noticia de uy, con el disco tan bueno que tienen, y podía haber tenido a lo mejor un poquito más de recorrido. Yo creo que lo que es la presentación del disco sí se hizo, creo, y se hicieron bastantes cosas. De hecho, se grabaron mucho material audiovisual. Eso lo tengo yo aquí apuntado, que hay un DVD ahí que no salió precisamente porque Itobe salió de la banda. Exactamente, sí, él era el que estaba siempre ahí con el tema de audiovisual y de crear y de vamos a hacer videoclips y de... Entonces es una idea que se estaba rumiando. Robe hace hace X tiempo me pasó los DVD, que los tenías tú, ¿no, Robe? Algo pasé. Bueno, algo hay mucho material. Lo que pasa que bueno, que nunca se llegó a materializar, pero no recuerdo realmente si fue no sabría decirte si fue al poco tiempo o al mucho tiempo de... Lo que sí sé que hicimos bastantes cosas con Desde Abajo, con Itobe. Sí. Y me ha chivado un pajarito que incluso llegasteis a salir en fanzines de Filipinas. Hostia, voy a preguntarme qué cosa me estás planteando. Mirando entrevistas antiguas de la época un recopilatorio, y se hace referencia a que incluso en Filipinas salió un rollo... Pues si eso se hizo, seguramente sería por el colega este que hablábamos al inicio del de abajo, o sea, de La Mirada de los Olvidados, que él siempre se movía por un terreno ahí como muy internacional y tal, y no te extrañe que en algún momento llegase allí alguna copia, porque ellos cambiaban discos, ellos no venden discos, ellos se funcionaban por el cambio, ¿sabes? Entonces no te extrañe que por ahí vendría la cosa, pero ahora que me lo estás diciendo tendría que hacer yo un poco ahí de análisis de memoria porque... Hombre, estas cositas también recordarlas para sacar pecho, que después parece que no, pero joder, que se consiguen cosas y que ahí está, el que, como se suele decir, el que venga que empate, ¿no? Escúchame, que si nos están escuchando de Filipinas y quieren que vayamos a los proyectos a tocar, que nos llamen, estamos aquí. Vamos a escuchar cómo sonaba esa voz de Fernando Medina de los Reinci con los protestas, La Perrera. No es igual. Igual tirar pa'lante que dar un paso hacia atrás. La verdad
los que más lo establecido conviene, nada de imparcialidad. Y si eres un sin papeles, de currar mejor no hablar. Alguien que no tiene nombre es muy fácil de olvidar. No es Ahora viene la parte del nudito aquí, Bueno, ahora ¿no? sí, ¿eh? La parte del nudito aquí, la despedida de verdad de todos vosotros, de la familia, amigos de aquí, de la montaña, de los pueblos, del País Vasco, toda gente, miles de experiencias, miles de historias, tío. A nuestra y que ha sido familia, gracias, a y que nuestra ha sido gracias familia. a vosotros, a nuestra familia, a nuestra gente. ¿A quién más? Alejandro, por Dios. No tendríamos palabras, en verdad, para agradeceros a todos. A Sevilla Fútbol Club. Y queríamos terminar. Protesta nació con una canción y queríamos terminar con esa misma canción. Esto es por Cuba y lo he dicho, va para vosotros. Esto se queda para nosotros en el corazón, es lo más grande. Y muchas gracias, tío. Venga, Pilichelo, que ya queda menos. Así se despedía aquel 2010 los protestas en la sala Malandar. ¿Y cómo se os queda el cuerpo después de escuchar qué sentimiento se os viene? Como riña. Como riña. Ese concierto fue brutal, la sala hasta arriba y una ristra de invitados también bastante guapa, en la que sorprendió en las últimas canciones un tío que se había hecho una pila de kilómetros para venir desde Euskal Herria hasta Sevilla. Y tenemos también, no podía faltar lógicamente en un homenaje a protesta a nuestro amigo Joaquín de los Silicon Eye. Buenas Peña, aquí Joaquín de Silicon Eye. Quiero aprovechar esta oportunidad para mandaros un saludo y un fuerte abrazo para todos vosotros, amigos de protesta. Desde que coincidimos en un concierto que dimos junto a vosotros y a La Mala Hostia ya por el 2004, creo recordar, habéis sido todo un referente tanto musical como ideológico para nosotros y para otras muchas bandas. Desde entonces, Rubén, Ale, Robert, Fer, Itobé y posteriormente Felipe, nos habéis hecho pasar muy buenos ratos con vuestra música, con vuestras melodías pegadizas y con vuestras afiladas letras. Nuestra amistad, por otro lado, se ha mantenido durante todos estos años a pesar de vivir a casi 1000 kilómetros de distancia, lo cual es una buena señal, ¿no? Pero bueno, no quiero enrollarme mucho, tan solo quería deciros una cosa: no cambiéis nunca, por favor. Seguid siendo así, sois un ejemplo a seguir. Ojalá podamos coincidir algún día de nuevo en algún escenario, y si no, pues siempre nos quedará la música. Un abrazo enorme para todos, familia. Agur. De las mejores personas que me he cruzado yo en el mundo de la música, es Joaquín. Que sin parar. Estamos aquí con la lagrimilla afuera casi, ¿no?
Este es el momento, digamos, la última etapa de protestas. Cuando tú entras, Felipe, a mí me dio una alegría muy grande cuando me enteré que Itobe se iba, pero que el sustituto iba a ser mi Felipe de los Sin Tregua, banda que flipaba, y de Ataque Preventivo también, que me encantaba esa banda que tú tenías. Yo dije, bueno, esto está, la cosa va bien. ¿Cómo surge un poco el que te unas tú a la banda? Yo tengo muy buenos recuerdos porque conocí a Rubén y a Alex sobre todo. Y Alex más de movimientos sociales, de calle y demás. Y me acuerdo que yo empecé a escucharlo ya, creo que en el Armado de Esperanza. Fue cuando empecé a escuchar protestas. Y me acuerdo que me dijo que no salían bolos, que no sé qué. Yo me ofrecí, digo, tío, pero ¿cómo no podéis estar con estos discazos que tenéis, ¿sabes? Con estas canciones tan guapas, como que yo os muevo, si hace falta. Digo, pero tío, que ustedes tenéis que estar tocando por ahí. Y al poco tiempo me dice Alequillo que se ha ido Itobe, tío, que no sé si quieres hacer una prueba con nosotros para tocar. Y claro, yo flipé, porque para mí era como, hostia, es un grupo que me flipa, ¿sabes? Lo que he escuchado encima, bueno, los conozco a algunos y tengo muy buenos recuerdos, vamos, de una prueba que me hicieron, que me dijeron, prepárate 3 canciones, aquí Mr. Rubén, tiene que ser esta. Y al local de ensayo, allí a los locales del Iván, sonaba todo, para mí era como Como está escuchando el disco, yo recuerdo esos ensayos. Tío, o sea, esto suena de puta madre. Y yo allí flipando. Y para mí fue un aprendizaje brutal. También de cómo llevar el grupo, de enseñarme a cantar también. Lo que pasa que fue relativamente, entre comillas, no corto, llegó a 2 años, ¿no? Creo. No llegó y a 2 nos queda años. como fotografía, digamos, ¿no? Como postal de aquella época, un EP que sale ya una vez que el grupo se ha separado con unos 4 o 5 temas. Sí. Felipe trajo un rayo de luz. Vino en una época ahí que estábamos, ¿verdad, Robert? Estábamos ahí un poco oscurecidos y este fue un rayito de luz que fue el que... Tuvo que entrar un Betty con el grupo, tío. Hombre, por favor. Tuvo que entrar un Betty con el grupo para rayo de luz. Con el El Rubén decía tú, la dictadura de la armonía y de la entonación, y nosotros tenemos la dictadura del tiempo. Se nos va echando un poco el tiempo encima. Vamos a despedir con él para vosotros, un homenaje a vuestra gente en ese último EP en el que cantáis todos, todos los integrantes del Sí, fue una letra que hizo Felipe, ¿eh? Fue una letra en el que se menciona además canciones, discos, claro. protesta está ahí bien resumida. Eso es. La letra está hecha eso con títulos de canciones, ¿no, Sí, Charlie? eso es. Fue un poco de ocurrencia, de decir, bueno, si esto huele a despedida, pues vamos a grabar esto, que sean... La letra vaya yendo sobre títulos de canciones. Claro. Y bueno, que cantemos un poco todo y la verdad es que no quedó mal. Y bueno, ya vamos despidiendo, pero a día de hoy, ¿qué de protesta? ¿En qué seguís en la música? Rubén, ya sabemos que estás ahora mismo con los Gérmenes. Sí, yo sigo con Gérmenes. Yo con mis vaivenes. Tú sabes que está la música, es difícil de que la suelte. Y ahí vamos. ¿Y Robert? Yo tengo la guitarra un poco aparcadilla, es la verdad. Bueno, pero ese gusanillo, ese gusanillo no se pierde. Protesta, no sabéis la ilusión que me ha hecho que vengáis, la ilusión que me ha hecho y lo necesario también que yo veía que se hiciera este programa y que se emitiera por toda Andalucía, porque si seguimos escuchando las canciones no mueren, eso es así. Así que muchísimas gracias, de verdad, un honor de que hayáis estado hoy en Generación Playlist. El honor es nuestro, tío. Yo de verdad que me he quedado anonadado con el programa que te has preparado. Muchísimas gracias. La verdad, Rafa. que te la has currado, Rafa. Gracias también a la gente que ha intervenido. Os queremos a todos, cabrones. Y ahí queda eso. Ahí queda eso, para vosotros. Pedro Blanco ha estado a las labores técnicas, Rafa Sánchez al micrófono, y ya sabes que aquí nos tendrás la semana que viene en tu emisora municipal o comunitaria dentro de la red de la onda local de Andalucía. Te deseo felicidad, buena música y que sigan manteniendo vivo el legado de nuestras bandas, de los nuestros, de nuestros artistas. La protesta nunca morirá. ¡Salud! Desde abajo, armados de esperanza, llenos de versos libres y cantando para vos.
tantas noches pensando que vamos a reventar. Empobrecido estamos si nuestra rabia grita. El genocidio que sufrieron nuestros muertos, que no se repita jamás. Contra el lenguaje del miedo y el crimen del bienestar. Para que sigáis plantando cara por los cánceres del pueblo, los precarios se rebelaban. Vos sabes bien cuál es el camino, una utopía hacia la paz, y que 1900 sueños se nos hagan realidad. Mirada del olvido, nunca se nos podrá olvidar, y en nuestros corazones queda lo que hemos pintado, nos queda por pintar. Para todos nuestra comuna, para que sigáis plantando cara con los cánceres del pueblo, los precarios se rebelaban. Vos sabes bien cuál es el camino, una utopía hacia la paz, y que 1900 sueños se nos hagan realidad. Para todos nuestra comuna, para que sigáis plantando cara con los cánceres del pueblo, los precarios se rebelaban. Vos sabes bien cuál es el camino, una utopía hacia la paz, y que 1900 sueños se nos hagan realidad.